Pero les voy a decir qué se va a ver en este semestre en el ramo. Voy a decirle que son dos pruebas. Una se trata de diodos, otra de tristores, y la tercera, que es el examen, va a entrar MOSFET. Bueno, en diodos se ve rectificadores y en tristores conmutación. Van a ser 3 tareas en la ayudantía y, y el porcentaje es que la peor nota de ambas pruebas se va a promediar con las notas de ayudantía. ¿Ya? Bueno, y eso va a ser en realidad el semestre en este ramo. Bueno, yo hoy día quiero pasar al tiro materia, ya que el ramo es bastante denso. Yo quiero ver desde ahora materia y ojalá hasta un día antes de la prueba seguir viendo materia. Pero ya se va a estar, en realidad la materia ya se va a ver antes de la prueba, una semana antes de la prueba, pero quiero seguir haciendo ejercicios, ¿ya? Para que vayan con todos los ejercicios posibles. ¿Ya? Entonces voy a compartir pantalla. Ya, hoy día vamos a hacer como un resumen de todas las fórmulas que vamos a ocupar para la primera prueba. Puede ser que no las entiendan por ahora las fórmulas, pero no se preocupen, a medida que vamos a ir haciendo ejercicio se van a entender mucho mejor. ¿Ya? Entonces vamos, bueno, en potencia siempre queremos graficar la tensión o la corriente de la carga, a la que le llega la carga. Entonces el profesor siempre nos van a pedir las fórmulas de la tensión y de la carga media en la carga. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener siempre una tensión en la fuente, ¿ya? Llamémosla, que puede ser de esta forma. ¿Ya? Entonces, nosotros bueno, esta señal, nosotros sabemos que el seno es de esta forma, ¿no es cierto? Donde aquí va a ser el por raíz de 2 por V efectivo. Nosotros siempre tenemos que poner en las gráficas, desde que nos enseñan desde un comienzo en la media, los ejes de coordenadas, en donde en nuestro eje de X va a estar nuestro W por T, ¿ya? Y esto va a tener unidades de radianes. Y acá en nuestro eje Y va a estar el voltaje y nuestra unidad va a ser Paul, ¿ya? Nosotros, para sacar una tensión media en la carga, siendo que esta señal es la que le llega, nosotros tenemos que integrar desde 0 hasta T, donde está nuestro primer periodo. Nuestro periodo. Nuestro periodo siempre es desde donde empieza una onda hasta donde termina y se comienza a repetir, ¿ya? Entonces, para el voltaje medio en la carga, va a ser 1 partido nuestro periodo, la integral de 0 hasta T por nuestra tensión que llega a la carga, ¿ya? Lo que vamos a integrar. ¿Ya? Y su unidad es por. Para la corriente que llega a la carga es exactamente lo mismo. Y elemento. Va a ser de 0 hasta T y vamos a integrar la corriente. La forma de onda de la corriente que llega a la carga. Amper. ¿Ya? Bueno, ahora también puede haber corriente efectiva en la carga. ¿Ya? Y esa corriente va a ser I de L efectiva, va a ser igual a raíz. Y esta es una fórmula que deben aprenderse. ¿Ya? El profesor igual siempre lo pregunta, entonces nosotros ya deberíamos manejar toda esta fórmula antes de hacer ejercicio. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener nuestro voltaje, lo vamos a dividir en nuestra resistencia para tener corriente, va a ser al cuadrado y por dWt. ¿Ya? Entonces cuando nos pidan corriente efectiva, tenemos que usar esta fórmula.
¿ya? En cambio, la otra es corriente media en la carga, ¿ya? Acá lo voy a poner, tensión media. Bueno, en la carga yo voy a poner en L, ¿ya? Esta va a ser corriente media en la carga. Y esta es corriente efectiva de la carga. Ya. Ahora, algo para recordar, antes de ver los tipos de carga, es los senos y los cosenos. ¿Cuánto es el valor de cuando cambiamos de grados a radianes? Bueno, esto ya lo deberíamos manejar hace bastante, pero no está malo recordarlo, ¿ya? 0, 30, 45, 60, 90. Sabemos que esto es 0, 1/2, raíz de 2, 2. Bueno, esto lo estoy haciendo principalmente porque durante el semestre que estemos haciendo ejercicio lo vamos a usar harto, ¿ya? Entonces, para que después no digan de dónde saqué estos valores, ustedes deben recordar lo que este es el cambio de radianes a ángulos. Ah, no, esto es 1/2. Y esto es 0. Ya. Ya, veamos la potencia en las cargas. Bueno, en las cargas siempre van a haber tres tipos de carga. La primera carga es cuando es solamente resistiva, ¿ya? Vamos a tener, imaginemos que aquí esté el VLM y aquí está la carga. Ya, imaginémonos cuando la carga es solamente resistiva, ¿ya? Entonces nos olvidamos de esta cajita y hay una resistencia. ¿Ya? Es bastante fácil cuando es una resistencia, ya que es lo mismo que le había mostrado en este caso de la corriente efectiva, en donde la corriente ILM va a ser VLM dividido en R, ¿ya? Exactamente lo mismo, como considerando que aquí es ILM. La segunda carga es cuando tiene una fuente de corriente o de tensión, ¿ya? Se puede dar esos dos casos, más una resistencia. ¿Ya? Entonces acá puede ser E o I, ¿ya? Una fuente de corriente o una fuente de tensión. Ya, bueno, cuando hay una fuente de tensión, ya en el primer caso, cuando hay una fuente de tensión, I element va a ser V element más menos E dividido en R. Bueno, ese más menos E depende de su polaridad, ¿ya? Si la polaridad tiene este sentido, va a ser más, ¿ya? Porque la corriente entra por el positivo. No, disculpen, va a ser menos, todo lo contrario, va a ser menos. En cambio, cuando es con la polaridad inversa, es más, ¿ya? En el caso que sea una corriente, ¿ya? Caso en que haya una fuente de corriente en la carga, y el emet va a tomar el mismo valor que la fuente que se encuentra en la carga, ¿ya? Porque es exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros teníamos una fuente con este sentido, decíamos que la corriente que pasa por esta línea va a ser exactamente la fuente de corriente, ¿ya? Entonces acá sería I. ¿Ya? Se puede dar estos dos casos. Por ahora, ¿se entiende? Chicos, chicas, Sí, ¿sí? Sin ningún problema. Ya, bueno. Sí. Muchas gracias a los que respondieron. Ya, entonces, bueno, estos son puras fórmulas. No hay mucho que complicarse hasta que hagamos ejercicio. Ya, aparte, la potencia que nosotros vamos a tener en la carga. Ah, bueno, y el otro caso, el tercer caso de las cargas, eso se me olvidó, es cuando existen las dos posibilidades,
las posibilidades de que exista una corriente, una fuente de corriente y una fuente de tensión. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir viendo. El VLMET, bueno, en estos casos en realidad, cuando existen las dos fuentes, siempre nos piden potencia, que va a ser como la potencia media en la carga. Y la potencia de la media en la carga es la suma de todas las potencias, ¿ya? Eso quiere decir que es la potencia de la resistencia más la potencia de la fuente de tensión más la potencia de la fuente de corriente, ¿ya? Vamos a estar haciendo ejercicio, así que esto es bueno que lo tengan claro cuando llegamos ya a los ejercicios, ¿ya? Y la polaridad va cambiando en estas potencias. Pueden ser negativa y positiva, y nosotros debemos saber cuándo es positiva y negativa, ¿ya? Cuando absorbe es con polaridad positiva y cuando entrega es de polaridad negativa, ¿ya? Ya, las fórmulas de la potencia son, la potencia, nosotros S, siempre hemos sabido que es voltaje por corriente. Y los dos tienen que ser efectivos. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ir a ocupar las fórmulas que le había entregado anteriormente de las integrales, porque acá vamos a usar solamente integrales, ¿ya? A menos que sean constantes. Constante me refiero a una forma de onda de este estilo, ¿ya? Habitualmente nunca va a llegar una gráfica de esta forma. Siempre el profesor les va a pedir integrar, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a sacar la tensión efectiva, que va a ser con la siguiente fórmula. Va a ser V de WT al cuadrado, ¿ya? Por la corriente, que va a ser exactamente la misma integral, pero vamos a integrar la corriente, la forma de onda de la corriente que llega a la carga. Acá es I, perdón, WT al cuadrado. ¿Ya? Y la potencia P, la potencia activa, va a ser también 1 partido en T, integral de 0 a T, y sabemos que P es voltaje por corriente, ¿ya? De WT. ¿Ya? Ahora el punto medio es otra fórmula que vamos a usar. El punto medio, el que más se va a usar, bueno, después durante el semestre vamos a estar viendo varias fórmulas del punto medio, pero esta es la que más vamos a usar. V element es 1,17 por V efectivo, ¿ya? Y esto, bueno, y esto es sin fuente en la carga, sin fuente E de tensión en la carga. Ya, bueno, cuando hay una fuente en la carga va a ser V element 1,17 V efectivo más menos E. Ya, esto va a depender de la polaridad. Ya, y el factor de potencia es P dividido en S, esa fórmula ya la sabemos, pero en su forma integral, lo único que tenemos que hacer es integrar P, ¿ya? Y también tenemos que sacar S, y después lo reemplazamos en el factor de potencia. Y acuérdense que P es esto, y S es esto, ¿ya? Entonces después sus valores los reemplazamos. Bueno, cuando L es igual a infinito, ¿no es cierto? Bueno, no sé si se acuerdan que nosotros teníamos un inductor cuando su valor era infinito, quería decir que esto se comporta como una fuente de corriente, ¿ya? Ya, eso igual es importante que lo sepan, es es un dato súper importante cuando vayamos haciendo ejercicio en las cargas, ¿ya? Y la corriente efectiva del diodo también tiene una fórmula. La corriente efectiva en el diodo va a ser igual a raíz de la corriente efectiva al cuadrado menos I0. I0 es la componente continua, ¿ya?
siempre se le pone CC, componente continuo. ¿Ya? Y bueno, integrales típicas que lo vamos a ver durante todo el semestre es el seno, o el seno al cuadrado cuando vamos a sacar voltaje o corriente efectiva, tenemos un seno al cuadrado y tenemos que integrar un seno al cuadrado. Entonces nosotros tenemos que saber que seno al cuadrado lo podemos descomponer y nos va a dar 1 menos coseno de 2x dividido en 2, ¿ya? Y después nosotros podemos integrar esto, que es mucho más fácil, porque la integral de coseno es seno, ¿ya? Y 1 dividido en 2 sería 1 dividido en 2x, ¿ya? Entonces, mucho más fácil. ¿Ya? Por lo tanto, la integral de seno al cuadrado es igual a 1 dividido en 2 por x, un cuarto, ¿ya? Porque este 2 pasa dividiendo también cuando sale, por eso un cuarto es seno de 2x, ¿ya? Este integral siempre lo van a ver en las pruebas, entonces ustedes ya lo tienen que tener listo, ya debe estar en todos sus apuntes, ¿ya? Ahora vamos a ver series de Fourier también, acordándonos un poquito de series de Fourier. F de t es igual a 0 más a 1 coseno de wt más b1 por seno de wt. Ya, estas son las series de Fourier, donde nuestro A0 va a ser nuestra componente continua, ¿ya? Ya que no depende ni del seno ni del coseno, ¿ya? Bueno, esto en realidad el seno y el coseno nunca lo vamos a ver durante el ramo, así que solamente vamos a ver nuestra componente continua y la tenemos que integrar, ¿ya? Tenemos que sacar el valor medio. Entonces, A0, recordando uno sobre serie Fourier, es la integral de menos t medios hasta t medios de f de t. ¿Ya? Bueno, y a n va a ser igual a 2 partido en t, integral de menos t medios hasta t medios, f de t por coseno de wt. ¿Ya? Y nuestro a hasta nuestro b1, como lo sacamos como, a ver, es 2 partido en t, integral de menos t medios hasta t medios de f de t por seno de wt. Ya, esto casi nunca lo vamos a usar. Nos preocupamos más por la componente continua. Por eso, esto en realidad, nuestra componente continua va a ser ILMET, VLMET. ¿Ya? El profesor nunca va a pedir la otro armónico. Siempre pide el primero. Ah, para los que no se acuerden, acuérdense que estos son los armónicos. ¿Ya? Bueno, y diodos, que va a ser lo que vamos a ver durante la primera prueba. Oye, disculpa, una ¿Sí? consulta. Es que, bueno, un compañero levantó la mano y otro compa preguntó si va a ir a subir este Word. Ah, No sí, 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 sé. lo voy a subir. Oh, disculpen. No, no escuché los mensajes. Ah, sí, sí, no te preocupes. Yo lo subo todo. Y lo subo al mismo día, así que no hay problema. Ya. Los diodos van a tener un voltaje. Ese voltaje en el diodo va a ser cuando el diodo esté funcionando. ¿Ya? Sepamos que acá está el ánodo, acá el cátodo. Y siempre el polo positivo está en el ánodo, ¿ya? Y la corriente fluye de esta forma, ¿ya? Para que pueda, cuando la corriente, no, cuando el diodo es un cortocircuito, es cuando la corriente existe, ¿ya? Entonces digamos que cuando existe corriente, conduce. El diodo es un cortocircuito. Voy a poner D, ¿ya? Como diodo. Es un cortocircuito. Ya, en cambio, cuando la corriente no conduce, pero en el diodo sí existe un voltaje, ¿ya? Cuando existe un voltaje, voy a poner, no puedo poner,
existe, ya existe. El diodo es un circuito abierto. Ya, para entender mejor esto, cuando existe una corriente, el diodo va a dejar conducir, ¿ya? Por lo tanto, conduce. En cambio, cuando la corriente va con el otro sentido, de cátodo a ánodo, el diodo se comporta como un circuito abierto. ¿Y qué pasa con los circuitos abiertos? Hay tensión, ¿ya? Entonces, en este caso, existiría corriente cuando el diodo conduce y cuando no conduce existe tensión. Esto es importante porque se van a ver en las gráficas. ¿Ya? Es súper súper importante porque en las gráficas el diodo cuando conduce es cero. ¿Ya? La tensión es cero, solamente existe corriente. Acuérdense que en los cortocircuitos no existe tensión. ¿Ya? En cambio, cuando conduce va a tener una tensión y va a ser siempre inversa a lo que existe en la carga. ¿Ya? ¿Por qué va a ser negativo? Ya, les voy a mostrar un caso. Digamos que hay un diodo, bueno, de esta forma, pero suponiendo que acá hay una fuente y hay y más elementos pasivos, ¿ya? Y acá vamos a tener nuestra carga, donde siempre va a tener esta polaridad, VL, que es el voltaje de la carga. Bueno, cuando este diodo está conduciendo, cuando el diodo no está conduciendo, disculpen, este va a ser, no, sí, cuando no está conduciendo, va a ser un circuito abierto, en donde su polo positivo se va a encontrar en el ánodo, ¿ya? Este va a ser más, y acá va a ser menos, VD. Ya, y fácil, podemos observar que las polaridades están inversas a la carga, ¿ya? No están en paralelo, el más no están los dos en la parte de arriba. Por lo tanto, si la carga tenía esta forma de onda, cuando empieza a conducir el diodo, va a ser cero para la carga, esto va a ser carga, y en el diodo va a ser todo lo contrario cuando no esté conduciendo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí va a ser cero, ya cuando conduce, cuando llega tensión a la carga, él está conduciendo, y, bueno, en este caso no, debería estar en serie, pero es como a modo de explicación, y cuando no está conduciendo es lo contrario, porque tienen distinta polaridad. ¿Ya? Ya, entonces, esta sería la tensión del diodo, siempre la tensión, se le llama tensión inversa. De hecho, el profesor en las pruebas siempre les pregunta, obtenga la gráfica de la tensión inversa. ¿Ya? Y usted cuando les dicen tensión inversa, la tensión que existe en el diodo, ¿ya? Ahora, otra cosa importante. El diodo cuando conduce es cuando el voltaje del ánodo, ¿ya? Cuando conduce, es cuando la tensión en el ánodo es mayor que la tensión del cátodo, ¿ya? Por lo tanto, es positivo, ¿ya? Y cuando no conduce, es cuando la tensión del cátodo es mayor a la tensión del ánodo, por lo tanto es negativo. Bueno, esto no es tan importante saberlo, esto es materia, pero en gráfica se entiende mucho mejor, ¿ya? Porque después hay que graficarlos. Ya, entonces, ya viendo esto, empecemos a hacer ejercicio. Ya, una cosa muy importante es que al profesor las gráficas le encanta que estén muy bien hechas y que no, como que no lo distribuyan mal, así como que esto es 30 y aquí ustedes ponen el 60, siendo que esto era 30, aquí también debería ser 30. ¿Ya? Por lo tanto, hay una forma estándar en electrónica de potencia donde un cuadrado del cuaderno equivale a 30 grados. ¿Ya? Por lo tanto, 6 cuadrados es 180 grados. ¿Ya? Entonces, tengamos una fuente de tensión. Evaluemos, tengamos el F de T, hagamos el F de T de seno.
Bueno, esto es W por T. Bueno, yo no tengo los cuadrados que tienen ustedes los cuadernos, pero hacen un zoom. Ahí, ya. Cada 3. Esto es 30, 60, 90, 120, 150, 180. Aquí va a estar pi, ¿ya? Entonces nosotros también vamos a tener en 90, vamos a tener nuestro voltaje máximo. Y vamos a hacer esto. Aquí teniendo Vmax. Bueno, a veces ni siquiera se tiene que poner Vmax, uno puede poner V y solamente su magnitud, no el seno, ya que es V por seno, ¿ya? Y para la parte negativa también va a ser lo mismo. Acá son 3 hacia arriba y esto es 2pi. Bueno, y continuando, esto también. 3pi. Y tenemos que poner siempre los ejes coordenados y sus unidades. Claro. Y aquí va a ser una tensión en la carga con la unidad de voltaje, ¿ya? Y aquí tendríamos una gráfica ya estandarizada. Ustedes los tienen que hacer de esta forma. Tiene que depender de los cuadraditos. Si no respetan que un cuadrado son 30 grados, el profesor se lo va a cobrar mal. Es estricto en las gráficas. Aparte, tiene que ir todo. Tienen que poner el voltaje medio. Bueno, en las gráficas siempre tienen las componentes de la gráfica son los ejes con sus unidades, evaluar los puntos máximos y mínimos, evaluar las intercepciones cuando tienen dos formas de onda, bueno, las intercepciones en el eje Y y en el eje X, porque se pueden dar dos, ¿ya? Y hay que poner siempre el periodo. Bueno, el periodo del seno es bastante fácil. T es igual a 2. ¿Ya? Ah, y aparte tienen que poner cuánto es el valor del periodo, ¿ya? Entonces, para obtener las intercepciones, ¿ya? Nosotros puede ser que tengamos que sumar dos fuentes o las tengamos en paralelo, ¿ya? Digamos que tenemos esto. Y acá está la carga. Más o menos VL. ¿Ya? Entonces vamos a tener que esto es V1 y V2. V1 más V2. Ese va a ser un caso. Y el segundo caso va a ser cuando tengamos V1 en paralelo a V2. Ya. En el caso en que estén en serie, las fuentes se suman. ¿Ya? Y para obtener las intersecciones se iguala a 0. Y cuando están en paralelo, para obtener las intersecciones, V1 es igual a V2. Eso es para las intersecciones. Ya, ahora sí podemos hacer un ejercicio viendo todo esto. Ah, disculpe, me faltó una plana. Ya. Vamos a empezar con los ejercicios más básicos, que es cuando hay una resistencia en la carga. Ya. Digamos que tenemos una fuente, un diodo, una fuente de tensión continua y un diodo. Y en la carga va a haber una resistencia. Este va a ser V1 de WT, E y VD cuando no conduce. Ya, vamos a tener que la tensión de la fuente va a ser 311 por seno
de WT unidad por. La resistencia va a ser de 5 ohm. Y vamos a ver dos casos. El profesor en las pruebas siempre mete caso por caso. ¿Ya? Entonces el caso 1 va a ser cuando E se iguala a 0 volt. Y el caso 2 va a ser cuando E va a ser 100 volt. Ya, entonces veamos el primer caso. Cuando E es igual a 0 volt. Ya, nosotros vamos a tener nuestra fuente de tensión de 111. Y acá voy a hacer zoom para que sea igual que en el cuaderno. Y nosotros sabemos cuál es la forma de onda de un cero, ¿ya? Esto va a ser WT. Esto va a ser el de la fuente, así que VF nomás. De V. Ya, como es 311, yo voy a tomar que cada cuadradito en el eje Y va a ser 100, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que pi son 6 cuadraditos, 2pi, 3pi. Y hacemos nuestra forma de onda. En 90 es el máximo, igual que en 270 es el máximo, el mínimo, disculpen. Acá va a ser 311. Aquí, y aquí va a ser menos 311. El profesor siempre va a poner los máximos y los mínimos, ¿ya? Y los valores de las intercepciones tanto en el eje Y y en el eje X. Acá es exactamente lo mismo. Ya. ¿A alguien le complica el dibujo? Bueno, es bastante fácil y repetitivo. Todo el semestre lo vamos a ver. Ya, este va a ser solamente la gráfica de la fuente de tensión, ¿ya? Pero queremos ver cómo va a ser la gráfica en la carga. Entonces vamos al circuito y veamos con el flujo de corriente cuál es su comportamiento. Cuando E es igual a 0, imaginemos que no está un corto. ¿Ya? Entonces acá va a estar I. Y de la carga máxima, porque es la misma carga. Entonces nosotros podemos ver, siempre tenemos dos polaridades, cuando es polaridad directa, disculpen, cuando es polaridad directa y cuando es polaridad inversa. Polaridad directa es cuando la fuente se está comportando desde 0 hasta pi, es directa, ya que es positiva, y cuando es inversa es de pi hasta 2pi. Disculpen. Ya, entonces, el diodo conduce cuando la corriente entra por el... ¿alguien me puede responder? A ver si aprendieron algo de lo que dije. ¿Cuándo el diodo conduce? Cuando la corriente entra por el ánodo o el cátodo. Por el ¿Ah, ánodo. no? Por Por el el Ah, ya, ánodo. bueno, sí. Ya, buenísimo. Muchas gracias. Ya, entonces, cuando entra por el ánodo, la corriente puede fluir hasta llegar hasta la carga. Ya que el diodo se comporta como un cortocircuito. ¿Ya? ¿Cuándo es eso? Es cuando es polaridad directa, el lado positivo. Entonces, lo que hace el diodo es que no se puede conducir las partes negativas y se comporta como un circuito abierto y por lo tanto la corriente no fluye, no llega a la carga. Entonces, esta parte negativa no existe. Entonces, vamos a volver a hacer la gráfica. Ya, en donde aquí voy a dibujar hasta 3pi, pero acuérdense que ustedes tienen que graficar todo. Si ustedes ponen una línea demasiado larga, ustedes tienen que hacer
las gráficas hasta terminar la línea, ¿ya? Esto va a ser WT rad y esto va a ser VL. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la parte negativa? No existe. Entonces nosotros vamos a tener esta forma de onda al llegar a la carga, cuando E es igual a 0. ¿Ya? Ahora, ¿alguna consulta con eso? Eso estamos haciendo el ejercicio más fácil. ¿Alguien tiene alguna consulta con esa gráfica? Yo sé lo que me faltó. Hola. Se asume que ya se hizo. Eh, sí, María Magdalena, sí, se asume que ya se hizo. Igual uno puede escribir qué tensión considera. Ya. Lo que me faltó es que siempre, como les había dicho, todas las componentes que debemos poner en la gráfica, que son nuestros máximos, yo no lo puse, así que ahí ya sería un 1. Nuestras intercepciones con el eje y el eje Y, ¿ya? No lo puse. ¿Qué más me faltó? El periodo. Así que si yo entrego esa gráfica, como le había mostrado antes, es un 1 para el profe, no es más, sino sería de 0 puntos. ¿Por qué? Porque no puse los valores en el Y, en el X y tampoco puse el periodo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos esta gráfica en la carga y tenemos nuestras unidades y podemos decir que esto es un rectificador de media onda. En la primera prueba siempre vamos a ver rectificadores de media onda y onda completa. Media onda es que en una parte del ciclo conduce y en la otra no. ¿Ya? Y en el ciclo, en la onda completa, dice que en todos los ciclos, tanto en la polaridad inversa y la polaridad directa, conduce. ¿Ya? Y esto sería de esta forma. ¿Ya? Oh, disculpen. ¿Ya? Esta sería la onda completa, cuando también conduce en la parte negativa. ¿Ya? Entonces nosotros ahora queremos sacar el V-element. ¿Ya? Entonces ya he visto la fórmula anterior, nosotros sabemos que V-element es igual a 1 partido de nuestro periodo, que va a ser 2pi, la integral de 0 hasta pi, ya que esto es 0, entonces lo integramos desde pi a 2pi, de 311 por seno de WT por d de WT. Y bueno, nosotros tenemos que hacer el paso a paso, nosotros no podemos meter esto en la calculadora porque al profesor no le gusta. Entonces nosotros tenemos que mostrarle al profesor que nosotros sabemos integrar un seno. ¿Ya? Entonces, VLM va a ser igual a 1 dividido en 2pi. Esto es una constante, sale hacia afuera. Y la integral de seno es menos coseno. Y nosotros evaluamos en los límites de nuestra integral. Entonces va a ser menos coseno de pi, menos, y como es negativo, se vuelve un más coseno de 0. ¿Esto qué nos da? Esto es 1, y esto también es 1. Disculpe, coseno de pi, sí, 1. Y nos da, voy a sacar la calculadora. Creo que menos coseno de 0 es 1 y menos coseno de 0 es menos 1, es 2. ¿Ya? Esto va a ser 2, la suma de todo esto. Entonces se suma por 2, 361 y se divide por 2. Entonces, 311 dividido pi me da 49. Ahí está. Con 39,497 volt. Voy a comprobarlo. 311 dividido en pi. No, en pi. No, este valor no está bien. Depende. Entonces, 311 dividido en pi, eso es 98. 98,9943 volt. ¿Ya? Y ahora para sacar nuestro ILMET, sabemos que cuando hay una carga solamente resistiva, hay que dividirlo en la resistencia. Entonces va a ser VLMET dividido en la resistencia. ¿Ya?
¿Cómo van hasta ahí? Sacamos I element y V element, lo que vamos a hacer siempre durante las pruebas. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Sí bien? ¿Todo bien, pues? Ya, bueno. Oye, Hola, Chris. Un compañero tiene una duda ahí en el chat. Ah, ya el tiro. yo tengo una duda igual, que en verdad es cortita, es que si el profe tiene como algún formato para la aproximación o algo así, o le Ah, pongo ya, los sí. decimales o algo así. El profesor es hasta el cuarto decimal, siempre, siempre, siempre. Vale, gracias. Ya, entonces ahora nos van a pedir la tensión inversa. Ya, ¿qué es la tensión inversa? La del diodo. ¿Y qué pasa? Nosotros fácilmente podemos ver que cuando la tensión es cero, el diodo está abierto, por lo tanto el diodo está conduciendo. Sería, el diodo tiene tensión, disculpen. Ya, yo no les voy a repetir las mismas gráficas porque el profesor no deja que pongas una gráfica por encima de otra. Yo no puedo poner, esta es la tensión del diodo, sabemos. Mentira, nosotros no podemos hacer eso, ¿ya? Eso es verdad, en realidad, en teoría. Pero el profesor nos deja poner dos gráficas en una. Por lo tanto, voy a hacer la gráfica y tengo que ir a hacer la gráfica del diodo. Y acá tengo que poner que es la gráfica del diodo, con unidades de volt. Y acá VLT. Y no queremos perder esas décimas que, aunque sean poquitas, se van sumando una a una, porque siempre nos vamos equivocando en cositas muy pequeñas. Y es tensión del diodo. Bueno, y aquí, hasta aquí, y acá también el diodo tiene tensión. Nosotros no podemos olvidarnos de esa parte si estamos poniendo la línea hasta este punto. Y acá es de pi hasta 2pi y este es 3pi. ¿Ya? Y su periodo, tampoco podemos olvidarlo, el periodo es 2pi. ¿Ya? Y listo, tendríamos el ejercicio hasta ahí. Pueden pedir la tensión media en el diodo, la sacan exactamente la integral. En realidad les debería dar hasta el mismo valor, porque es exactamente lo mismo, porque es de media onda, rectificador de media onda. Y eso ustedes ya lo deberían saber, no tienen que volver a hacer la integral. El profesor no les va a pedir eso, si ustedes ya tienen el valor. Así que hagamos el segundo caso. El segundo caso es cuando E es igual a 100 volts. Entonces, ¿qué pasa cuando existe una tensión continua? Nosotros las vamos a tener en serie, por lo tanto, como les había dicho anteriormente, cuando están en serie se suman. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando esa tensión es continua y está en serie a una fuente de tensión de corriente alterna? Va a ser que la onda sinusoidal, lo podríamos ver un poquito más acá arriba, esta onda sinusoidal va a subir en el valor de E, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Puede ser que me demore un poquito haciendo las gráficas, pero es para que los entiendan. Si nosotros teníamos una forma de seno de esta forma, ¿no es cierto? Ahora nosotros vamos a tener un seno más 100. Entonces, disculpe. Entonces, si nosotros antes el seno tenía intersección con 0, ahora su intersección va a ser con 100, ya que subió 100. Entonces vamos a hacer exactamente la misma onda, pero se le suma 100 volts. Y aquí es 3, 3. Y ahí ponemos los ejes de coordenada, o si no todo está malo. Acá es V de la fuente. Bueno, esto es V de cuando antes de llegar a la... Eso es lo que estoy intentando graficar para mostrarles. Entonces, nuestro máximo va a ser 11 más 100, entonces 411. En cambio, aquí va a ser los 311 menos 100, ¿ya? Porque subió, ya estamos en la parte negativa, entonces todo lo contrario. Entonces, eso va a ser 211 menos. ¿Ya? Entonces, ahora podemos ver que cambió nuestros puntos de intercepción. Estos puntos de intercepción cambiaron. Cambiaron nuestros mínimos, nuestros máximos, y también va a cambiar el V element y el I element.
Chris, una pregunta. ¿Siempre va a suceder eso cuando tengamos las fuentes en serio, no? Sí, siempre. Bueno, en este caso tienen la misma polaridad ambas fuentes, por eso se suman, ¿ya? Acá, bueno, se me olvidó poner la polaridad, es más o menos. Entonces se suman, pero en el cambio en que no tenga la misma polaridad, se restan. Entonces ahí, bueno, si esta tendría la otra polaridad, se tendría que restar 100 en esta gráfica y se iría hacia abajo. Bueno, acá podemos ver que esta gráfica subió 100 volt, en otros casos puede ser que baje 100 volt. Ya, entonces ahora lo único que nos estaría faltando, bueno, aparte del periodo, que se mantiene, tenemos que sacar los puntos de intersección con el eje X, ¿ya? Entonces, para obtener los puntos de intersección, ya lo había mencionado, se tienen que sumar y se iguala a 0. Ya, eso nosotros lo debemos saber súper bien. ¿Y por qué igual a 0? Porque los puntos de intersección con el eje X es cuando el Y es igual a 0. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que despejar, tenemos que hacer todo este paso. Puede ser que para esta ayudantía voy a estar haciendo todos los pasos, pero para las siguientes, para no perder tiempo, pero ustedes los tienen que hacer. Antes de la prueba, voy a realizar la prueba que yo hice cuando di el ramo, y ahí les voy a mostrar el paso a paso, ¿ya? Para como que no se nos haya olvidado. Ya, entonces, yo paso hacia el otro lado de estos 100, van a ser menos 100, se divide por los 300 y se saca el seno a la menos 1 para despejar nuestro WT. Que nuestro WT va a ser nuestra intersección con el eje X cuando Y es igual a 0. ¿Ya? Entonces esto lo podemos poner ya en la calculadora y es menos 0,3273 radianes dividido en segundo. Ya, ahora podemos decir, pero esto es negativo, la intersección se encuentra en realidad aquí. ¿Ya? La calculadora siempre nos va a dar el valor de la más cercano al eje de coordenadas cuando es 0, al punto 0, 0. ¿Ya? Al punto de inicio. Entonces, nosotros lo vamos a llamar como un delta. Yo lo llamo delta. Y a este delta lo vamos a ir sumando y restando respectivamente. Ya, nosotros antes teníamos nuestro pi como nuestro punto de intersección, y acá este es 2pi. Ya, podemos ver que de pi hasta el punto de intersección aumentó en un delta. Y aquí, entre 2pi a nuestro punto de intersección, disminuyó un delta. Bueno, debería ser exactamente lo mismo. A mí no me dieron las gráficas así, pero a ustedes les debe dar en el cuaderno que les dé la misma distancia. Entonces, nosotros para sacar el punto de intersección, podemos hacer que es pi más delta para el primer punto de intersección. Eso nos va a dar 3,468 y tenemos que poner radianes. Rad. Y en el segundo punto de intersección, este va a ser O1 y este va a ser O2. Va a ser 2pi menos delta, ¿ya? Podemos ver que el punto de intersección disminuyó en radianes, entonces tiene que ser menos de 2pi. Esto es 5,955 rad. ¿Ya? Entonces nosotros ahora tenemos que borrar esto, tenemos que borrar nuestro 2pi. Y tenemos que poner los valores que nos dieron, que es 3,468 y, disculpen que no se vea, 955, ahí lo voy a hacer más separado, pero lo tienen que hacer más cercano al punto de intersección. Y ahora teniendo los puntos de intersección, solamente nos faltaría integrar. Por ahora, ¿alguien tiene una duda con los puntos de intersección? Yo, Cristi, no entendí qué estábamos calculando con WT. Ya, ya. WT, nosotros, bueno, esto siempre esta suma es de nuestro eje Y, ¿ya? Y nosotros queremos sacar la punto de intersección con el eje X, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando nuestra onda tiene una intersección con nuestro eje Y? Es cuando, eje X, perdón, es cuando Y es igual a 0. Por lo tanto, nuestro Y, que va a ser siempre esta suma, y va a depender
de nuestro WT, ¿ya? Porque el seno va a ir cambiando respecto a los radianes cambien, tenemos que igualarlo a 0. Ah, no sé si me expliqué bien. ¿Se entendió? Bueno, pero cuando sacamos los puntos de intersección, siempre como ley, cuando sacamos los puntos de intersección en el eje X, es cuando nuestro Y es igual a 0. Entonces, nosotros necesitamos saber en qué radian es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que despejar el WT para el radian cuando nuestra función de onda en la carga es igual a 0. Eso es lo que queremos tratar de sacar con nuestro WT. Pero en esa te dio negativo, o sea, está más atrás del Ujú, eje X. exacto. Mm, ¿Ya? Es porque siempre la calculadora te va a tirar el número más cercano a la coordenada 0, 0. Esta coordenada nosotros lo tomamos como un delta, pero delta positivo, siempre. ¿Ya? la Es magnitud. como una... Ujú. Porque antes nosotros teníamos que desde aquí partía el seno y ahora se nos corrió en un delta. ¿Ya? Entonces este delta yo lo voy a ir sumando y resto mientras vea que si va antes del pi o después del 2pi o antes del 3pi. ¿Ya? Como nos Entonces, convenga. sí, como nos convenga. Y yo siempre lo tomo como positivo. Y después analizo la gráfica y resto y sumo. No hago más. ¿Ya? Ya, vale. Este punto también lo voy a sacar, que va a ser 3pi más mi delta. Eso es igual a 9,752 rad. Ya, y ahora puedo pasar a 9,75. Voy a ponerlo así, pero ustedes tienen que poner siempre todos los decimales. Ya, entonces saquemos nuestro V, ya, donde nuestro periodo sigue siendo 2pi y lo tenemos que ver desde nuestros puntos de intersección. Ya. Entonces, nosotros sabemos que el diodo mata la polaridad inversa, por lo tanto, en esta parte no conduce. ¿Ya? Bueno, yo hice el dibujito en la fuente, pero haciendo el dibujito sería la gráfica de la carga. Nosotros sabemos que esto se elimina, ¿ya? Entonces, esta parte no existe. Para no volver a hacer la gráfica, ¿ya? Entonces, sería solamente la parte positiva, y acá sería 0. Entonces, nosotros tenemos que integrar desde... bueno, nosotros podemos integrar desde el 5.9 hasta el 9.75 o desde el menos, ¿cuánto era? Menos 0,273 hasta el 3.468, ¿ya? Que sería esta forma, esta parte. Podríamos integrar esta o esta, ¿ya? Yo hice desde menos 0,2, ¿ya? Es lo mismo si integramos ambas, siempre va a dar el mismo valor, es 0,3273 hasta el 3,468, de 311 por seno de WT más 100 de WT. Ya, y un valor, bueno, ustedes tienen que integrar de seno, 100, que es una constante, pero como ya lo había enseñado anteriormente, ustedes tienen que hacer esos pasos. Pero esto da 154,157 volts. ¿Ya? Por lo tanto, I element es V element dividido en nuestra resistencia, que es igual a 5, entonces solamente tengo que dividir los 154 5 y esto nos da 30,83 amperes. Y acordarse que solamente se puede cuando la carga, por lo tanto es el modelo que les mostré, caso 1. ¿Ya? Si nos piden ahora la tensión en el diodo, va a ser el mismo valor, y acuérdense que la tensión inversa, disculpen, ahora el valor del diodo va a ser distinto, porque vamos a tener esta integral y como podemos observar es mucho menor a la integral de aquí arriba, de la polaridad directa. Entonces ahora nosotros ya no podemos decir que el diodo, su tensión media, ya no es exactamente la misma que la tensión media en la carga. Entonces tendríamos que volver a hacer la integral.
Entonces, ahí sí tienen que volver a hacer la integral, no como el caso anterior, que ya tenían el valor y solamente tendrían que decir que la tensión en el diodo es la misma tensión que en la carga. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver un tercer caso para ver los puntos de intersección. Y este caso va a ser cuando E es igual a menos 100. Ya, entonces nosotros vamos a tener la misma forma de onda que siempre, la que teníamos desde un comienzo, en este caso, y ahora le vamos a restar 100 volt. ¿Ya? Entonces en realidad es como que va a ser exactamente lo mismo que esta, solamente que la polaridad directa pasa a ser la inversa y la inversa, ¿ya? Pero para no confundirlo, vamos a graficar. WT, rad, VL. No, este va a ser el VF de la fuente, que va a ser WT menos E, ¿ya? Eso va a ser VF WT por. ¿Ya? Entonces ahora nuestro máximo era 311, se le resta 100 y va a ser 211. Y nuestro mínimo va a ser los 311 más 100, va a ser 411. Pi, 2pi. Yo siempre hago esto, hago pi, 2pi para saber dónde graficar. Y nuestro máximo se va a encontrar aquí, en 400. Llega hasta 300. Ya, y otra cosa muy importante que cuando restan 100, si antes nosotros partíamos en 0, ahora partimos en menos 100. Entonces, desde menos 100 vamos haciendo la gráfica, la forma de onda del seno. Entonces aquí nosotros sumamos 3 y llevamos hasta aquí. Sumamos 3, otros 3. Bueno, voy a graficar hasta acá, pero ustedes tienen que graficar todo. Vamos a poner nuestro periodo. Es igual a 2pi. Y ahora tenemos que sacar nuestros puntos de intersección, que este va a ser, no, este va a ser O1, O2, y este es O3. Ya. Entonces, sabemos que están en serie, entonces nosotros sumamos. Como son polaridades distintas, se restan. Entonces, 311 por seno de WT menos 100 es igual a 0. Despejamos nuestro WT. WT es igual a seno de menos 1 de 100 dividido 311. Y eso nos da el mismo valor que nos había dado anteriormente, pero positivo. 7 rad. Entonces yo lo tomo como un delta y veo que este nos dio el número O1, ¿no? ya que es más cerca al eje coordenado inicial, al 0, 0. Y con este delta yo voy sumando y restando. Acá puedo ver que en 0, si suma un delta, nuestro primer número sería nuestra primera intersección, va a ser 0,327 rad. Para nuestra sección en pi, vemos que disminuyó en un delta. Entonces, O2 va a ser pi menos los 0,27. Y eso nos va a dar, bueno, no lo usé el valor, sino que hice la integral al tiro. Sabemos también que cuando está el diodo, la parte de sería en el siglo de la polaridad inversa, el diodo está funcionando, por lo tanto se cancela esa tensión, esta tensión no existe, y podemos integrar desde 0 de O1 hasta O2, ¿ya? Entonces, VLmet va a ser igual a 1 dividido en 2pi, integral desde O1, que va a ser 0,327, hasta pi menos 0,327 de 301 por seno de WT menos 100. Escucha nomás. Y si me pregunta algo, a mí personalmente respondí que fue el baño. Tienes el audio prendido. Ya, esto va a ser igual a 54,157 volt.
Y en nuestro ILMET podemos seguir usando nuestra fórmula de VLMET dividido en R. 54,157 dividido en 5. Esto es igual a 10,831 amperes. Ya. Y hasta ahí estaría el ejercicio. Ya. Y si nos piden la tensión en el diodo, sería esta parte. Sería la integral desde 0 de O2 hasta O3. Porque ahí está, es como corto, como circuito abierto. Ya, entonces viendo otro ejercicio del rectificador de onda completa. Vimos que era, en el anterior era media onda, ahora para el rectificador de onda completa, casi siempre se pone un diodo en paralelo a la carga. Ya, veamos el ejercicio. Vamos a tener un diodo, una fuente, otro diodo. Oh, disculpen, me faltó eso. Y nuestra resistencia. R que va a ser 5. Este va a ser D2, D1, E y V0, WT. Entonces con polaridad. Ya. El diodo rectificador funciona como, bueno, siempre cuando hay un diodo en paralelo a la carga se va a llamar diodo rectificador, que funciona cuando conduce el diodo 1, por lo que rectifica la parte negativa de la onda. No sé si se me entiende, pero lo que quiere decir es que nosotros siempre vamos a tener la polaridad directa, ¿ya? Y la polaridad inversa. Ya, la polaridad directa es cuando la fuente, bueno, viendo esto, es más menos. Por lo tanto, solamente toma el lado positivo, el ciclo positivo de la gráfica. En cambio, cuando es polaridad inversa, cuando la fuente cambia su dirección, tomamos la parte, el ciclo negativo. Ya. Esto quiere decir, cuando es polaridad directa, yo lo que hago siempre es hacer dos dibujitos como para entenderlo. ¿Ya? Para el primer dibujo voy a tener esta fuente, la fuente de color. Ya. Entonces este va a ser más hacia arriba y este también va a ser más hacia arriba. Y vamos a tener esta dirección. Por lo tanto, este es más VL y entra por el lado positivo, por lo tanto la gráfica es positiva, ¿ya? Entra por el polo positivo. En cambio, cuando es polaridad, esto es polaridad directa, cuando es la polaridad inversa, lo que quiere decir es que la fuente alterna cambia su dirección. Ahora su polo va hacia abajo. Y acá está la resistencia. Y ustedes dicen, pero ¿cómo estará funcionando si este diodo no estaría conduciendo, entonces deja la línea abierta? Pero no, la corriente llega a la carga, ya que se va por este camino. ¿Ya? Entonces, esta parte quedaría abierta, eso es verdad. Esta parte quedaría abierta con la polaridad del diodo, que sería más menos en el diodo, V diodo 1, y acá estaría el diodo 2. Entonces, nosotros en tensión vamos a ver que la corriente está fluyendo con esta dirección, entra en la línea del diodo 2 y entra por el lado positivo de la carga. Por lo tanto, este diodo rectifica la onda. Esa parte negativa que antes eliminábamos, ahora se dio vuelta, como dice el nombre, inversa, y ahora la gráfica en la carga sería de esta forma. Ahí. Yo siempre lo hago cada 3 cuadraditos. Bueno, cuando E es igual a 0, sería de esta forma. Por eso se llama rectificador onda completa. Y la otra es media onda porque en un ciclo no le llega tensión a la carga. Consulta.
¿Sí? No necesitaríamos como mínimo un transformador para hacer eso. ¿No? No, circuitos sí se puede hacer. De hecho, el profesor casi siempre mete una tensión. Pero sí, si hay ejercicios en donde el profesor pone un transformador y tiene, bueno, eso lo vamos a ver en 2 clases más. Pero el profesor, para ir contextualizando, el profesor a veces siempre hace este tipo de ejercicio. Y aquí hace así. Y acá estaría un diodo. Y aquí estaría la carga. Al profesor le gusta preguntar este tipo de ejercicio para las pruebas. Y bueno, esto es fácil porque después nosotros pasamos de esta tensión, la pasamos al transformador, entonces nos olvidamos como de esta parte un poquito y podemos poner 2 fuentes de tensiones y ahí vamos analizando este tipo de ejercicio. Pero después siempre el profesor ahí nos pide como la tensión en la fuente, o sí, la tensión en la fuente y ahí tenemos que, o la potencia en la fuente y ahí tenemos que restar la parte continua. Pero eso lo vamos a ver como en 2 clases. Pero el profesor sí hace este tipo de preguntas. También la he visto, donde solamente pone un diodo rectificador. Ya. Ya, pues entonces ahora lo que podemos observar que el periodo cambió. Ya ahora el periodo es T, no es pi, perdón. Ya no es 2pi. Por lo tanto, vamos a integrar desde 0 hasta pi. Ya, ahora cuando... Bueno, esto es Chris, lo que el hay varias profesor... preguntas en el chat, como para que le eche un Ah, ojito. ya. Disculpen. Ya, a ver, partamos desde Nicolás Acosta. ¿El ángulo de intersección se saca con la calculadora? Sí, se saca con la calculadora. Tienes que despejar WT. Pero, no, cuando corta la señal es cuando están en paralelo. ¿Ya? Aún no he visto un ejercicio que hayan fuentes en paralelo, pero cuando se cortan es cuando están en paralelo. Cuando están en serie solamente se suman. Para Gabriel Olmos. Matías Canelo. D2 tendría tensión igual a 0. No, D2 sí estaría funcionando cuando funciona D1 para Matías Canelo. Ya que en el lado positivo, ya, eso fue demasiado buena la pregunta. Cuando estamos en la polaridad directa, estaría funcionando D1, no D2, ¿ya? Porque la corriente estaría con este flujo, así, de esta forma. Entonces se saltaría la línea de D2, ¿ya? Y si entra a D2, sería un circuito abierto, ¿ya? Porque entraría desde el ánodo, no puede, desde el cátodo, disculpen. Y tiene que entrar desde el ánodo. Gabriel Olmos dice, debería tener una fuente alterna con el desfase el diodo 2 para que sea de onda completa, ¿o no? No, no necesariamente. Sí se puede tener una fuente de tensión en esa línea, pero ahí cortarían, po. Ahí cuando están en paralelo van cortando. Están diciendo que no conduce el... No entiendo. ¿Alguien que me pueda explicar? Oye, aquí me faltó. Ah, ya. Es que en el caso que debería entrar, en la tensión, las tensiones cuando son circuito abierto aún así funcionan. Entonces, esta tensión funciona. Entonces, en realidad,
Lo importante es que llegue a la carga, la corriente. Podemos ver que llega a la carga. Después cuando se devuelve, es verdad, este circuito está abierto, pero aún así sí se considera que llegó a la carga. Entonces, si se toma la gráfica en la carga, no sé si se entiende. Ya que la carga no se encuentra en un circuito abierto. ¿Se entendió? Así como para seguir. Sería la corriente, en la carga sí existe corriente, porque no se encuentra abierto. En cambio, en los otros no, porque está abierto. En el Ah, diodo 1. no sé. Puede que tuviese más sentido si fuese algún tipo de carga capacitiva o algo así que pudiese almacenar energía, porque si no sería como cortaría la corriente inmediato. Sí, no, pero en sí esto sí cumple. De hecho, lo podrían ver vamos a graficarlas en PSIM un día y van a ver que sí cumple. Es porque le llega la carga. Lo que pasa es que está todo el rato llegándole energía a la carga por los dos diodos, que tienen polaridades distintas. Entonces, Sí, po. cuando está en ciclo negativo, pasa por el diodo 2, o sea, por el diodo 1, y cuando está en ciclo positivo, está en el diodo 2. Ujú, Pero eso, la carga siempre mantiene corriente. eso mismo, como lo dijo el compañero. Tener corriente y tensión. En ese caso. Y pueden verlo en los casos por cada polaridad. ¿Ya? Entonces, sacando el VLMET, bueno, si consideramos, aparte, como hay una fuente de tensión continua, donde E va a tener un valor de 100, vamos a ver que esta fuente, bueno, esto era cuando no consideramos el E, pero ahora que el E sí existe, nosotros teníamos, vamos a ver la gráfica que obtuvimos cuando E es igual a 100. Entonces, esta parte en la polaridad inversa, ahora se da vuelta. ¿Ya? Y vamos a tener esta gráfica, ya que conduce en el ciclo negativo. Entonces, aquí se suman 100 y es 411 más 411. Más hasta pi, 2pi. Y aquí llega hasta abajo y así. Tendríamos esta gráfica. Por lo tanto, nuestro periodo sería 2pi. T es igual a 2pi. Y tenemos que integrar desde, nosotros, bueno, habíamos sacado estas intersecciones en el primer ejercicio, cuando es igual a 100, entonces vamos a sacar VL. VL es 1 dividido en 2pi, la integral de 0,327, acá va a ser pi más nuestro delta de 0,3273, de 311 por seno de WT, más 100, todo esto, de VT. Más, ya que estas no tienen la misma forma de onda, más la integral de pi más, voy a poner delta para no demorarme tanto, y acá va a ser 2pi menos delta de 311 por seno de WT menos 100, ¿ya? Porque aquí bajó en este ciclo. Esta sería la forma de onda entre pi más delta menos hasta 2pi menos delta de WT. Ahora, VLMED es 208,3148 volt. Y el EMET, como sigue siendo una carga resistiva, solamente habría que dividirlo en 5, ¿ya? Al VLMET. Y eso sería 41,6629
amperes. Y ahí estaríamos con el ejercicio. Y hasta eso estaríamos con la ayudantía. Creo que hasta me pasé 7 minutos. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo están con esto? ¿Cómo quedaron con la primera ayudantía? Yo ya voy a dejar de grabar. Bien, yo por lo